Bienvenidos. Hoy les presentaré a la Sonora Santanera, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música tropical, cuya larga y exitosa trayectoria ha marcado generaciones. Todo comenzó con Carlos Coronado Vera, originario del estado de Tabasco. Creció en una familia donde le inculcaron el interés por la música. Desde pequeño, le interesó la trompeta, que aunque vieja y deteriorada soñaba con ser un gran trompetista. Su padre falleció, y a comienzos de los años 50, Carlos se trasladó a la Ciudad de México con su madre y sus 10 hermanos. Una vez establecido, ingresó a una escuela de música, donde conoció a quienes más tarde se convertirían en pilares de la futura Sonora Santanera: José Muñoz, Ernesto Domínguez y David Quirós. Fue este último quien lo animó a formar su propia agrupación, inspirado por la influencia de la Sonora Matancera, la legendaria orquesta cubana, que era todo un fenómeno musical en aquel tiempo. Entre los primeros en sumarse estuvieron Andrés Terrones y Armando Espinosa, seguidos por Sergio Celada, procedentes del son musical blanco y negro, en donde ambos eran percusionistas, y el guitarrista chino-mexicano William Chiu, que a los pocos años fue sustituido por Héctor Aguilar. Inicialmente, en mayo de ese año, formaron la agrupación y la bautizaron como Tropical Santanera. En sus inicios, el grupo se presentaba en la colonia Valle Gómez de la Ciudad de México, donde Carlos conoció a Vicente Almazán Espinosa, padre de su futura esposa, Yolanda Almazán. La creciente popularidad del grupo los llevó, en 1959, a participar en el programa televisivo Arte y Destrezas, un concurso que les ofrecía una vitrina nacional. A pesar de su esfuerzo, terminaron en el 5º lugar tras superar varias rondas eliminatorias, resultado que generó una profunda desilusión entre sus integrantes. Esta decepción fue tan grande que provocó la salida de Ernesto Domínguez, quien poco después fue reemplazado por Rodolfo Montiel. La agrupación se disolvió temporalmente durante 6 meses, periodo en el que reinó la incertidumbre. Sin embargo, Carlos Colorado fue persuadido por sus compañeros más cercanos para retomar el proyecto y reorganizar al conjunto. Gracias a su liderazgo, pronto retomaron los ensayos y la actividad artística. Poco tiempo después de su reencuentro, recibieron una invitación crucial de parte del empresario, comediante y actor de carpa Jesús Martínez Palillo, quien les ofreció un espacio en el famoso teatro Folies Bergerac. Ahí, la agrupación comenzó a actuar como banda de acompañamiento para diversos artistas, lo que les permitió ampliar su experiencia escénica y ganar visibilidad. Fue en una de esas presentaciones, mientras el público los disfrutaba y en presencia de la célebre Sonora Matancera como referencia estilística, que Palillo tuvo la ocurrencia de renombrarlos. Desde ese momento serían conocidos como la Sonora Santanera, nombre que marcaría su destino y su identidad. En aquella etapa inicial, las voces principales eran Juan Bustos, Silvestre Mercado y Andrés Terrones. Años después, se sumaría José Bustos, consolidando la fuerza vocal del conjunto. En 1960, durante una de sus funciones en el Teatro Folies, fueron descubiertos por José de Jesús Hinojosa, destacado compositor y director artístico de la disquera CBS, quien quedó fascinado por su propuesta. Convencido del potencial del grupo, Hinojosa los invitó a grabar varias maquetas. El resultado superó sus expectativas. Impresionado por la calidad de los arreglos y la frescura de su sonido, decidió firmarlos oficialmente e incorporó al pianista Antonio Casas para completar el ensamble. Así comenzó la etapa discográfica de la Sonora Santanera, que muy pronto los catapultaría al estrellato. En abril de 1960, la Sonora Santanera lanzó el que se convertiría en su tema más emblemático, La Boa, una composición del cantante y actor Carlos Lico. Si bien esta canción ya había sido grabada anteriormente por el grupo Los Pao, con los arreglos de Carlos, esa versión presentaba una letra distinta con un toque de picardía,
logrando conquistar al público de inmediato. Su ritmo contagioso y la fuerza vocal del conjunto convirtieron a La Boa en un fenómeno nacional prácticamente desde su debut. Durante esta primera gran etapa de popularidad, también surgieron otros temas que se volvieron clásicos, como Los aretes de la luna, Cobarde y mentirosa, Jugueteando a ritmo, Ya te conocí, Carita de palo y Luces de Nueva York. Estas melodías encontraron eco especialmente en los sectores populares y en los barrios de clase media urbana, donde su música se volvió parte fundamental del paisaje sonoro cotidiano. Gracias a su creciente fama, la Sonora Santanera se presentó en los recintos más importantes de la Ciudad de México, como el legendario Teatro Blanquita, el tradicional Salón Los Ángeles, el animado Salón Tropicana y el California Dancing Club, todos centros neurálgicos del entretenimiento tropical de la capital. La popularidad del grupo los llevó a recorrer todo el país, participando en ferias, bailes populares, eventos masivos y carnavales. Su proyección también cruzó fronteras. Se presentaron en diversos países de América Latina, incluyendo el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil, y realizaron numerosas giras por los Estados Unidos, ampliando aún más su base de admiradores. Hasta ese momento, Carlos Colorado no había considerado incluir voces femeninas en la agrupación. Sin embargo, todo cambió en 1961, cuando fueron invitados a tocar en un festival escolar. Durante el evento, una joven estudiante de 15 años, llamada Sonia López, que cantó en el evento y cautivó de inmediato a Carlos con su voz y carisma. La invitó a integrarse al grupo, y pronto grabaron un disco que se convertiría en otro éxito arrollador, el llamado Álbum Azul, compuesto por 12 canciones que rápidamente comenzaron a sonar en la radio nacional. El éxito fue tan rotundo que la fama le llegó de manera casi inmediata, ya que el disco se convirtió en un fenómeno en ventas y difusión. Cada una de las canciones incluidas logró posicionarse en los primeros lugares de popularidad. La popularidad de Sonia López, conocida como La Chamaca de Oro, fue tan grande que, tras grabar ese único disco con la Sonora, decidió iniciar su carrera como solista. El motivo real de la separación entre Sonia López y la Sonora Santanera nunca fue esclarecido del todo, y con el paso del tiempo surgieron diversas versiones al respecto. Algunas apuntan a desacuerdos relacionados con el reparto de los ingresos y los salarios. Otras sugieren que hubo diferencias en torno a los contratos de sus presentaciones, mientras que ciertos rumores señalan conflictos con la compañía discográfica. Lo cierto es que, hasta hoy, las causas exactas de su distanciamiento permanecen envueltas en el misterio, alimentadas por especulaciones y versiones cruzadas. Su partida no detuvo a la agrupación, aunque marcó el inicio de una nueva etapa de cambios. El contrabajista original sufrió un accidente y tuvo que ser reemplazado por Lorenzo Hernández. También se integraron nuevos músicos como Rodolfo Montiel, Ramiro Álvarez y Gildardo Zárate. En 1966 se sumó un nuevo cantante, José Bustos, hermano de Juan Bustos Olivares. Colorado le ofreció un periodo de prueba de 1 año, pero su talento fue tan evidente que terminó siendo parte definitiva del conjunto. Colorado, siempre previsor, deseaba tener 4 cantantes en caso de que alguno enfermara. De ese modo, aseguraba la continuidad de la agrupación en todo momento. Uno de los momentos más difíciles de la agrupación llegó el 14 de febrero de 1973. Armando Espinosa, miembro fundador del grupo, murió en su casa víctima de varios impactos de bala. Su lugar lo ocupó Arturo Ortiz en las tumbadoras. Unos años más tarde, en 1975, se incorporó como cuarta trompeta Antonio Méndez, quien algunas veces suplió en algunas presentaciones al mismo Carlos Colorado, quien lo invitó a integrarse definitivamente a la agrupación, y el grupo se mantuvo con estos 12 integrantes hasta 1986. Para Carlos Colorado,
esta pérdida fue demoledora. Armando no solo era su compañero musical, sino también el hombre que había facilitado el encuentro entre él y Yolanda Almazán, quien se convertiría en su esposa. Juntos, Carlos y Yolanda formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Carlos y Norma. A pesar de su éxito profesional y familiar, Carlos no pudo escapar a los golpes del destino. La tragedia de Armando fue seguida años más tarde por la inesperada muerte de su propio hijo, lo que sumió al músico en una profunda tristeza que marcaría su vida para siempre. La Sonora Santanera ya era un fenómeno imparable. Sus canciones seguían sonando en todo México, y su prestigio se extendía a nivel internacional. El grupo comenzó a incursionar también en el cine, participando en películas populares como La Edad de la Violencia, Las Ficheras y Bellas de Noche, donde además de tocar, algunos integrantes llegaron a actuar. Carlos, ya casado con Yolanda Almazán y procreado 2 hijos, Carlos y Norma. Pero lamentablemente, en 1985, su hijo falleció en un accidente a los 21 años de edad. Pero el destino no había terminado con sus pruebas. En abril de 1986, cuando se dirigían a una presentación en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el autobús que transportaba a los músicos volcó en el camino. Carlos Colorado salió expulsado del vehículo y murió al instante. Tenía apenas 52 años. Su muerte dejó al grupo sin su líder y provocando una crisis entre sus miembros, que incluso pensaron en disolver la agrupación. No obstante, decidieron continuar, motivados por el deseo de honrar su legado. Con el consentimiento de la viuda de Carlos, Yolanda Almazán, la agrupación volvió a los escenarios. Pero con el paso del tiempo, surgieron tensiones internas y disputas legales, especialmente cuando Yolanda comenzó a involucrarse más directamente en la administración del grupo. Lo que siguió fue una larga historia de divisiones, registros legales, controversias y el surgimiento de múltiples agrupaciones que se disputaban el uso del nombre de la Sonora Santanera. Yolanda Almazán inició una demanda contra la agrupación conocida como la Única Internacional Sonora Santanera, buscando que se le reconociera legalmente como la única heredera de los derechos sobre el nombre, las letras y los arreglos musicales creados por su difunto esposo. El conflicto desató una serie de divisiones dentro del mundo de la música tropical. Surgieron nuevas agrupaciones que intentaron capitalizar el legado de la Sonora Santanera, como la Única Banda Santanera, mientras que otras también se apropiaron del nombre, alegando vínculos pasados o colaboraciones previas. La situación legal se complicó aún más porque, según las autoridades, el término Sonora era considerado demasiado genérico para ser monopolizado. Esto permitió que muchas agrupaciones se registraran con variantes del nombre, provocando confusión entre el público. A lo largo del tiempo, llegaron a contabilizarse al menos 15 grupos que utilizaban alguna variante de Sonora Santanera en su denominación, desde Internacional Sonora Santanera o simplemente Los Santaneros. Algunos lo hacían sin escrúpulos, presentándose como los legítimos herederos del legado, aunque habían ingresado décadas después de la fundación del conjunto original. A pesar de los conflictos, la música seguía siendo el lazo más fuerte con su audiencia. La Sonora Santanera comenzó a colaborar con figuras destacadas de la música latina como Gilberto Santa Rosa, Yair, Julieta Venegas y otros, buscando renovarse sin perder su esencia. Fue entonces cuando, con el apoyo de Yolanda Almazán y su hija Norma Colorado, se creó la original Sonora Santanera de Carlos Colorado, que recibió una acogida muy positiva por parte del público. Esta agrupación se conformó con músicos profesionales que compartían el mismo amor por el legado de Carlos Colorado y que deseaban honrarlo con respeto y fidelidad. En 2010, se sumó a sus filas María Fernanda, ganadora de la 6ª generación del programa, La Academia, quien asumió el enorme reto de ocupar el lugar que en su momento
tuvo Sonia López. María Fernanda fue recibida con entusiasmo por el público tradicionalista, gracias a su capacidad de interpretar los clásicos con una sensibilidad muy cercana a la original. Mientras tanto, otras agrupaciones continuaron presentándose con gran éxito y obtuvieron reconocimientos por su contribución al arte y la cultura. Entre sus premios más notables se encuentran el Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical en 2012, el Premio Billboard a la Trayectoria Artística en 2015 y el Galardón a la Excelencia Musical en 2018. También recibieron el Premio México en tus manos, otorgado por el Congreso de la Unión en una ceremonia especial realizada en la Cámara de Diputados. El 1 de noviembre de 2010 falleció Sergio Celada, percusionista y último integrante fundador de la Sonora Santanera. Con su partida, se cerró definitivamente el capítulo de los miembros originales. Sin embargo, la historia no se detuvo allí. Los reconocimientos acumulados con los años no solo simbolizan el talento y la dedicación del grupo, sino su inmenso poder de conexión con varias generaciones. La Sonora Santanera ha sido víctima de usurpaciones y conflictos legales, pero también ha sabido renovarse, reinventarse y seguir conquistando corazones. Más allá de disputas y nombres, la esencia permanece. Un sonido alegre, inconfundible, profundamente latino, que ha sabido resistir al paso del tiempo y que sigue, como en sus inicios, llenando de ritmo y emoción cada rincón donde su música es escuchada. A lo largo de su historia, la Sonora Santanera ha sido víctima de uno de los fenómenos más complejos en la música popular latinoamericana: la usurpación de identidad. Al igual que agrupaciones como la Sonora Dinamita o los Cadetes de Linares, ha enfrentado el uso indebido de su nombre por parte de terceros, que, sin tener vínculo con los miembros fundadores, se han presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales como los auténticos representantes del legado santanero. Durante décadas, se ha debatido públicamente cuál agrupación tiene el derecho legítimo a llamarse la Sonora Santanera. Las más visibles en esta disputa han sido la única Internacional Sonora Santanera y la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. Esta última ha logrado destacar en los últimos años gracias a la poderosa presencia vocal de María Fernanda, ganadora de la Academia, quien revivió con respeto y talento los clásicos inmortalizados por Sonia López, dándole nueva vida a temas emblemáticos que forman parte del corazón musical de México. En 2025, la Sonora Santanera ha continuado con su exitosa trayectoria, celebrando 70 años de música y reconocimiento. Han realizado importantes presentaciones en eventos como la FENAE y los premios Diosas de Plata, donde fueron homenajeados por su legado. Además, han anunciado una gira de conciertos para celebrar sus 70 años de trayectoria. El legado de la Sonora Santanera no puede comprenderse únicamente desde lo musical. Su historia es, al mismo tiempo, una radiografía emocional de México y Latinoamérica. Surgida del corazón del pueblo, formada por músicos autodidactas y empujada por el genio creativo de Carlos Colorado, la agrupación no solo marcó un estilo, sino que creó una escuela. A lo largo de las décadas, su música se volvió parte del ADN cultural de millones de personas. La voz de Andrés Terrones, la energía de Sonia López, los arreglos ingeniosos de Colorado y los coros inolvidables acompañaron generaciones enteras en bailes de salón, verbenas, estaciones de radio, películas y hasta funerales. Su sonido se convirtió en una emoción colectiva. Pese a las divisiones, la música ha seguido sonando. Las nuevas generaciones han asumido el reto de honrar esa herencia musical, adaptándola sin deformarla, manteniendo el ritmo y la elegancia que la convirtieron en leyenda. La participación de talentos jóvenes como María Fernanda, el respaldo de la familia Colorado, los arreglos contemporáneos y las colaboraciones con artistas como Julieta Venegas
o Gilberto Santa Rosa han permitido que las canciones clásicas como La Boa, Perfume de Gardenias, Luces de Nueva York y El Ladrón no pierdan vigencia y sigan sonando con frescura en las nuevas plataformas digitales. En 2022, la declaración de la Sonora Santanera como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México no solo fue un acto simbólico, fue el reconocimiento oficial de que este grupo ya no pertenece solo a sus fundadores, ni a sus herederos, ni siquiera a sus intérpretes. Pertenece al imaginario colectivo. Forma parte de nuestra memoria compartida, de nuestros recuerdos más íntimos y festivos. La Sonora Santanera es, ante todo, un hilo musical que une generaciones, barrios, regiones y países enteros. Hoy, cuando uno escucha los metales brillantes de La Boa o el bolero desgarrador de El Nido, es imposible no sentirse tocado por esa mezcla de nostalgia y alegría que solo la Sonora Santanera sabe provocar. En tiempos de fragmentación cultural, de industrias musicales veloces y desechables, su permanencia es una proeza. Y más allá de los tribunales y las disputas, lo que queda es una historia viva, una tradición en movimiento, una banda sonora que sigue creciendo con cada nota, con cada interpretación, con cada paso de baile. La historia de la Sonora Santanera no termina. Sigue escribiéndose en cada rincón donde se escucha una cumbia, un mambo o un bolero. Porque mientras haya gente que ame la música, que cante, que baile y que recuerde, la Sonora Santanera seguirá viva. No en una sola agrupación, no en un solo nombre, sino en el corazón de todo un continente. Esa es, al final, la victoria más grande que puede tener una leyenda.